Hola a todos y bienvenidos a Celebrity Última Hora, su canal favorito de famoseo. Hoy les traemos una historia llena de emociones, que nos muestra el lado más humano de uno de los grandes íconos del fútbol mundial, David Beckham. Aunque conocemos a Beckham por sus hazañas deportivas, por su estilo y elegancia tanto dentro como fuera de la cancha, hay momentos en su vida personal que han sido devastadores, y uno de esos momentos ocurrió el 13 de septiembre, un día que marcó un antes y un después en su vida. No fue por un triunfo, ni por un título ganado, sino por la pérdida de su mejor amigo de la infancia, Chris, una tragedia que lo dejó completamente destrozado y que mostró al mundo que, detrás de la imagen de leyenda, hay un hombre profundamente vulnerable. Antes de seguir con esta emotiva historia, si usted es fan de David Beckham y le conmueve tanto como a nosotros este difícil momento en su vida, no olvide suscribirse y activar la campanita. Aquí en Celebrity Última Hora le mantendremos siempre informado de las noticias más impactantes y conmovedoras del mundo del espectáculo y del deporte. David Beckham, un hombre que ha alcanzado la cúspide de su carrera futbolística en varias ocasiones, ha sido parte de algunos de los clubes más prestigiosos del mundo, desde el Manchester United, pasando por el Real Madrid, el AC Milan, el PSG, hasta culminar en la Major League Soccer, MLS, con el Inter Miami. En cada uno de estos equipos dejó una huella imborrable, no solo por su inigualable talento, sino también por su carácter y carisma. Su llegada a la MLS transformó el fútbol estadounidense, convirtiendo la liga en un atractivo global, sin duda, cimentando su legado como uno de los grandes iconos del deporte. Pero ese 13 de septiembre no fue un día para recordar por sus logros o por algún triunfo en el campo, sino por una pérdida personal que lo desmoronó por completo. Era una tarde particularmente gris y sofocante en Miami. El club Inter Miami, equipo en el que Beckham había invertido años de su vida y pasión, tenía programado un partido importante. Sin embargo, a pesar de lo que ocurría en el campo, David sentía una inquietud que no lograba sacudirse. Se encontraba nervioso, no tanto por el partido en sí, sino por algo más profundo, algo que no podía identificar. Desde esa mañana, un mal presentimiento lo había acompañado. Sentía un nudo en el estómago, una sensación inexplicable que lo hacía sentir incómodo. Los días previos habían sido una locura, reuniones interminables, entrevistas, la presión constante de ser el rostro visible del fútbol en una liga que aspiraba a seguir creciendo a nivel global. David, con su elegancia característica y su espíritu inquebrantable, estaba acostumbrado a lidiar con la presión, pero aquella tarde, su mente estaba en otro lugar. Mientras caminaba por los pasillos del estadio, las imágenes de su infancia en Londres inundaban su mente. Recordaba una época mucho más sencilla, cuando el fútbol no era una profesión ni un negocio, sino un simple juego entre amigos. Chris, su mejor amigo de la infancia, estaba siempre a su lado en esos días. Más que un amigo, Chris era como un hermano. Ambos crecieron soñando con ser grandes jugadores de fútbol, pateando una pelota de trapo en las calles empedradas de Londres, sin importar el frío, la lluvia o las largas tardes de invierno en las que la luz del día desaparecía demasiado pronto. Para ellos, el fútbol era todo, y esos momentos compartidos formaron un lazo irrompible entre los dos. Aunque David Beckham alcanzó la fama mundial y jugó en los estadios más grandes del mundo, Chris siempre estuvo presente en su vida, aunque de manera más discreta. Chris no siguió una carrera en el fútbol profesional, pero eso nunca fue un obstáculo para que su amistad perdurara a lo largo de los años. La fama de David no los distanció, al contrario, los unió aún más. Chris se convirtió en una especie de ancla emocional para Beckham, una figura que le recordaba de dónde venía y quién era realmente, en un mundo lleno de apariencias y falsedades. Chris nunca buscó aprovecharse de la fama de David. No quería nada más que seguir siendo ese amigo cercano, ese apoyo incondicional que le daba fuerza en los momentos más difíciles. Era ese amigo que sabía cuando David necesitaba espacio y cuando era el momento de ofrecerle un consejo sincero, sin importarle lo incómodo que pudiera resultar. Con el tiempo, la vida de ambos tomó caminos diferentes. Mientras Beckham se convirtió en una figura mundial, la vida de Chris fue mucho más modesta. No había resentimientos, pero sí había distancia. A pesar de sus esfuerzos, David no siempre encontraba el tiempo para ver a su amigo cuando volvía a Londres, aunque siempre lo tenía presente en su corazón. Sin embargo, la vida y las responsabilidades lo separaron físicamente, y aunque la amistad nunca se rompió, los encuentros fueron cada vez más escasos. Aquella tarde del 13 de septiembre, justo antes del partido, David estaba sentado en su despacho del estadio, repasando mentalmente la alineación del equipo y las estrategias que se iban a implementar.
Todo parecía seguir su curso habitual hasta que su teléfono vibró sobre la mesa. No era raro que lo llamaran antes de un partido, pero al ver el nombre en la pantalla, una sensación de ansiedad lo invadió. Era la madre de Chris. Con la voz quebrada, apenas pudo articular las palabras: David, es Chris. El mundo de Beckham se detuvo. No entendía lo que estaba escuchando, no quería entenderlo. Solo unos días antes, Chris y él habían intercambiado mensajes sobre planes futuros, recordando viejas anécdotas de cuando eran niños. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué había pasado? La madre de Chris le explicó, entre sollozos, que había sido algo repentino, un colapso inesperado. No hubo tiempo para despedirse. David sintió que le faltaba el aire. Era como si una ola gigantesca lo hubiera arrastrado, dejándolo sin fuerzas. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero se negó a dejarlas salir. No allí, no en ese momento. Tenía que mantener la compostura, pero el dolor era insoportable. Una mezcla de tristeza, culpa y rabia lo invadió. ¿Cómo había permitido que la distancia creciera entre ellos? Sabía que había estado demasiado inmerso en su propio mundo, en su éxito, en su fama, mientras su amigo vivía una vida mucho más sencilla. Y ahora, Chris ya no estaba. Se había ido para siempre. Mientras afuera el estadio comenzaba a llenarse de aficionados, con camisetas del Inter Miami, banderas y cánticos, Beckham caminaba por los pasillos del estadio sin rumbo. No quería enfrentarse a las cámaras, a las preguntas, a la expectación de los fanáticos. Sabía que tenía una responsabilidad, y aunque estaba destrozado por dentro, sabía que el espectáculo debía continuar. Se dirigió al vestuario, donde el equipo lo recibió con el respeto habitual. Beckham apenas pudo esbozar una sonrisa. Su cuerpo estaba presente, pero su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. En aquellas tardes de infancia en Londres, cuando él y Chris corrían por las calles, soñando con el futuro. Ahora, ese futuro había llegado, pero Chris ya no estaba para compartirlo. El pitido inicial resonó en el estadio, y aunque David intentó mantenerse firme, cada minuto que pasaba era una agonía. No podía concentrarse en el juego. Las jugadas pasaban frente a él como si fueran irreales, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Al minuto 23, el equipo rival anotó un gol, pero Beckham apenas lo registró. Su mundo estaba destrozado, y el fútbol, en ese momento, parecía insignificante. Durante el descanso, mientras el equipo se dirigía al vestuario para reagruparse, David se quedó solo en el campo. El estadio seguía rugiendo, pero él apenas podía escucharlo. Las emociones lo abrumaban. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la tarde finalmente encontraron su camino. Allí, bajo la luz de los reflectores, David Beckham rompió a llorar. No era solo la pérdida de Chris lo que lo hacía llorar, sino todo lo que representaba. Lloraba por la infancia perdida, por las oportunidades desaprovechadas, por el tiempo que nunca más recuperaría. Las cámaras captaron el momento. Las imágenes de Beckham, el ídolo caído, llorando desconsoladamente, se difundieron rápidamente por todo el mundo. En cuestión de minutos, las redes sociales estaban inundadas con las fotos de David Beckham en lágrimas tras la inesperada muerte de su amigo de la infancia. Pero para Beckham, nada de eso importaba. No le importaba que lo vieran llorar, ni que la noticia se hiciera pública. Lo único que le importaba en ese momento era el dolor profundo que sentía por la pérdida de su amigo. Después del partido, Beckham abandonó el estadio sin decir una palabra. No asistió a la conferencia de prensa ni habló con nadie. Se dirigió directamente al aeropuerto, decidido a regresar a Londres lo antes posible. Sabía que tenía que estar con la familia de Chris, tenía que despedirse de su amigo, aunque fuera tarde. El vuelo a Londres fue largo y silencioso. Las imágenes de Chris no dejaban de aparecer en su mente. Las risas, las bromas, las tardes interminables jugando al fútbol en las calles, el apoyo incondicional que siempre le brindó su amigo. ¿Cómo había permitido que pasaran tantos años sin verlo más a menudo? La culpa lo consumía. Pero sabía que no podía hacer nada para cambiar el pasado. Al llegar a Londres, fue directamente a la casa de la madre de Chris. La casa estaba en silencio, sumida en el luto. Al entrar, fue recibido por un abrazo silencioso. No hubo necesidad de palabras. El dolor compartido entre ellos era profundo y palpable.
David pasó horas con la familia, recordando a su amigo, compartiendo anécdotas y tratando de encontrar consuelo en medio de la tristeza. El funeral fue una ceremonia sencilla, como lo habría querido Chris. No hubo grandes homenajes ni discursos ostentosos, solo estaban los amigos cercanos y la familia, reunidos en torno a su tumba, recordando al hombre que había sido una roca en la vida de muchos. David Beckham, el hombre que había sido visto por millones de personas en todo el mundo como un héroe, como una estrella, era en ese momento solo un amigo que lloraba la pérdida de alguien que había sido parte fundamental de su vida. Después del funeral, David se quedó solo en el cementerio por un rato más, observando la lápida de su amigo. «Lo siento», murmuró en voz baja. «Lo siento por no haber estado allí». Pero sabía que no había forma de retroceder el tiempo. Todo lo que podía hacer ahora era asegurarse de que Chris nunca fuera olvidado, de que su memoria viviera en las historias que compartía y en las lecciones que había aprendido de él. Los días que siguieron fueron difíciles para Beckham. El fútbol, que siempre había sido su refugio, se sentía vacío sin el apoyo incondicional de Chris. Abandonó temporalmente sus responsabilidades con el Inter Miami, dejando claro que necesitaba tiempo para sanar. Mientras David Beckham permanecía junto a la tumba de Chris, la pesada humedad del aire londinense le apretaba el pecho, y una ligera brisa movía las hojas de los árboles cercanos. El cementerio, con su calma eterna y sus lápidas gastadas por el tiempo, parecía un lugar completamente alejado del bullicio de la ciudad. En ese rincón de serenidad, Beckham reflexionaba sobre el paso del tiempo, sobre cómo su vida había cambiado tan rápido. Si esta historia le ha tocado el corazón, y usted también admira la humildad y el cariño de Beckham hacia sus amigos de toda la vida, no olvide suscribirse y hacer clic en la campanita. Así estará al tanto de todas las noticias y anécdotas conmovedoras del mundo de las celebridades.